lo primero que vamos a aprender es cómo sujetar el hilo y la aguja. Entonces, del lado con el que escribimos, con la mano con la que escribimos, vamos a sujetar el crochet y con la otra mano vamos a sujetar el hilo. Este lo vamos a agarrar de la siguiente forma. Primero debemos encontrar el inicio de nuestro hilo y este lo vamos a sujetar con el dedo anular y nuestro dedo pulgar. De esta forma, mientras que el resto del hilo lo vamos a pasar alrededor de nuestros dedos. Una vez que tengamos el hilo, voy a enseñar dos formas para hacer la primera parte, que sería el nudo corredizo. Para ello, la primera forma de hacer este nudo corredizo va a ser, ya una vez que tengamos este agarre, el crochet lo vamos a sujetar como si fuéramos a escribir con él. Entonces lo agarramos tal y como agarramos el lápiz. Después vamos a pasar el crochet en lo que es el hilo este que tenemos aquí tensado y le vamos a dar dos vueltas. Ahí llenamos una, dos vueltas, y ya una vez que tengamos estas dos vueltas vamos a realizar una cadena. Como nuestro crochet, este ganchillo que tiene aquí el crochet, lo vamos a utilizar como agarre. Este va a ser nuestro agarre del hilo. Entonces aquí es donde vamos a tomar. Vamos a darle un giro rotativo a lo que es el crochet de esta forma y con él vamos a jalar como si fuera una manita para pasarlo en medio del giro que tenemos en nuestro crochet. De esta forma pasamos por el medio y tenemos nuestro inicio para realizar cadenas. Este es el llamado nudo corredizo. Esa es la primera manera. La segunda manera lo vamos a tomar y lo vamos a realizar con nuestros dedos. Pasamos nuestro hilo de la siguiente forma alrededor de nuestro dedo índice, por fuera de la mano, es decir, de afuera hacia los dedos. Damos una vuelta hasta que nos quede esta forma enredado en nuestro dedo, y aquí por el medio de este primer hilo vamos a pasar el de atrás. De esta forma pasamos el de atrás y al momento de sacar y jalar es donde se va a realizar este nudo corredizo. Y este es ajustable, porque si nosotros pasamos nuestro crochet por aquí y jalamos la hebra larga, este se va a ajustar. Lo podemos hacer bastante cerrado, bastante abierto, pero es recomendable que sea del grosor de nuestro crochet. Una vez que ya estemos acomodados, vamos ahora sí a comenzar con lo que son las cadenas. El hilo largo, que es el que va a estar todavía unido a lo que es nuestro ovillo de hilo, lo vamos a tener enrollado en nuestra mano de esta forma. Vamos a pasarlo por encima del dedo índice, por debajo de los otros dos dedos y encima del meñique nuevamente. Entonces nos va a quedar así. Y este nudo corredizo lo vamos a sujetar con el dedo pulgar y el dedo del medio, bien pegadito al nudo, siempre bien pegadito. Y nuestro inicio de hilo va a quedar aquí colgando. Entonces ahora sí, nuestro crochet lo vamos a agarrar como cuando escribimos y lo vamos a tener viendo con el ganchillo hacia la parte de arriba para poder hacer este movimiento de pasar por debajo del hilo y darle la vuelta para jalar y pasar en medio. Ya que pasamos aquí, hicimos nuestra primera cadena. Pasamos, rodeamos y atravesamos. Nos acomodamos siempre que hagamos cierto número de cadenas, hay que acomodarnos y subir nuestro agarre para tener más control de nuestro tejido. Entonces vamos a pasar por debajo, rodeamos y atravesamos. Nuevamente rodeamos y atravesamos. Estas cadenitas que parece más como una trenza, cada una de estas V's que se ven aquí es una cadena. Entonces así las vamos contando, 1, 2, 3 y 4, que es la que tenemos aquí. Entonces así es como vamos a ir identificando lo que son las cadenas. Vamos a seguir tejiendo de esta forma. Estas son las cadenas básicas. Con esto es el inicio de todo nuestro aprendizaje de crochet, ya que con ella aprendemos pues lo que son el agarre del crochet, el agarre del hilo y el cómo hacer el movimiento de nuestra muñeca para empezar a tejer. Entonces ahora vamos a empezar con los primeros puntos, y el primero que aprenderemos es el punto enano o punto deslizado. Ahora sí comenzaremos con el tejido de lo que es el punto deslizado o punto enano, se conoce de las dos formas. Para ello, esta última cadena que tenemos aquí
la vamos a saltar y nos vamos a ir a esta segunda cadena. Vamos a atravesar nuestro tejido por la mitad, tomando únicamente la cadena de la parte de arriba para jalar nuestra hebra de esta forma y tener dentro de nuestro ganchillo estos dos hilos. Ahora que tenemos estos dos, vamos a pasar esta por el medio de la primera que ya teníamos. También nos podemos apoyar de nuestros dedos, nuestros otros dedos para poder pasarlo, porque este punto es muy chiquito, muy cerrado. Si nos cuesta mucho trabajo, lo que podemos hacer también es tomar un ganchillo de un grosor más grande para que el punto sea mucho más visible. Ayuda mucho a la práctica. Entonces nuevamente pasamos ahora al siguiente punto, atravesamos por la mitad, jalamos nuestra hebra. Y después de pasar por el tejido, vamos a pasar ahora por el hilo que ya teníamos en el crochet del primero, de esta manera. Así es como si se fuera haciendo una segunda hilera de cadenas del otro lado. Entonces, nuevamente atravesamos por la mitad, sujetamos y pasamos. Bien, ahora te vamos a trabajar lo que es el punto bajo. Para este punto lo que vamos a hacer es, nuevamente como en la vez anterior, esta primera cadena nos la vamos a saltar y nos vamos a ir hacia la segunda. Atravesamos nuestro tejido igual que en el punto deslizado. Vamos a jalar nuestro hilo y vamos a tener dos bucles en el crochet. Volvemos a tomar hilo y ahora vamos a pasar por estos dos bucles que tenemos. Así de fácil es hacer este punto. Es muy similar al punto deslizado, pero en este vamos a hacer un cierre en esos dos bucles. Nuevamente pasamos por el tejido, tenemos dos bucles, tomamos nuevamente hilo y lo pasamos por en medio de estos dos. Ahora tejeremos el medio punto alto. La diferencia de este punto es que es un poco más alto, precisamente de ahí el nombre, que el punto bajo. Para ello, recuerdan que en los puntos bajos saltábamos una cadena para tejer, ahora vamos a saltar las dos primeras cadenas. Entonces nos vamos a la tercera cadena y aquí vamos a entrar. Pero antes de pasar por el tejido vamos a darle una vuelta a nuestro hilo de esta forma. Ahora sí, pasamos por la cadena, asegurándonos de que sea la tercera. Pasamos por nuestro tejido. Tomamos igual nuestra hebra. Y ahora al momento de regresar vamos a tener 3 bucles en lugar de 2. Estos 3 bucles los vamos a cerrar los 3 juntos. De esta forma obtenemos lo que es el medio punto alto o media vareta. Nuevamente tomamos hebra, pasamos por nuestro tejido, jalamos, tenemos 3 bucles y cerramos esos 3 bucles juntos. Así de fácil es tejer este medio punto alto. Por último y no menos importante, tenemos lo que es el punto alto o vareta. Se conoce de ambas maneras. Para este lo que vamos a hacer es, vamos a saltar las 3 primeras cadenas, tomar así como en la media vareta, medio punto alto, nuestra hilaza y la vamos a pasar a través de nuestro cuarto punto. Así igualmente como en la media vareta, al pasar vamos a tener 3 bucles. Y estos 3 bucles los vamos a ir cerrando de 2 en 2, de esta forma. Tomamos nuestra hebra, pasamos por los 2 primeros, nos van a volver a quedar 2 y volvemos a tomar hebra para cerrar ahora esos 2 puntos. De esta manera obtenemos la altura del punto alto o vareta. Nuevamente tomamos hebra, pasamos en nuestro tejido. Jalamos nuestra hebra, vamos a tener 3 bucles, vamos a cerrar los 2 primeros y ahora cerrar los 2 últimos.
Así de fácil es hacer este punto. Otra cosa muy importante es que si tu tejido lo sientes muy apretado y sientes que solamente por más que intentas no pasa y no pasa, es muy probable que estés haciendo mucha tensión en tus manos, así que respira, relaja tus manos y con suavidad pasa tus puntos. Esto no es cuestión de fuerza, es cuestión de práctica, entonces no hay que poner demasiada tensión en nuestro hilo de esta forma porque entonces se nos va a dificultar tejer. Y listo, esto sería todo. Con esto ya puedes comenzar a tejer un montón de proyectos simples para principiantes. Aquí les dejaré un video de cuál es el proyecto perfecto para los principiantes. Vayan a verlo.